Hay historias que no empiezan en una cancha, sino en la vida misma, en el trabajo, en la pérdida, en la necesidad. Historias de quienes tuvieron que luchar mucho antes de escuchar su nombre en un estadio. Nació el 2 de abril de 1980 en Ocotlán, Jalisco. Creció entre calles de tierra, en una casa humilde. Perdió a su padre cuando apenas era un niño. A los 11 años ya trabajaba para ayudar en casa. A los 13, dejó todo y se fue solo a Guadalajara. Durmió en la calle, lavó autos y buscó refugio en el fútbol. Nadie le prometió nada. Nadie le abrió las puertas. Él las empujó con coraje. Su historia no se escribió con talento precoz ni fama temprana, sino con disciplina, con orgullo y con carácter. El joven del taller mecánico se convirtió en jugador profesional con Chivas y desde ahí su vida cambió para siempre. Años después, cruzó el océano para vestir la camiseta del PSV Eindhoven, donde fue campeón de la Eredivisie, un símbolo de entrega. Jugó en la Premier League con el Fulham y regresó a México para liderar a Tigres en una era dorada. Representó a México en 3 Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Levantó la Copa Oro 2011 con la selección. Nunca fue de discursos largos, pero siempre habló con su juego. Su legado no está en los reflectores, sino en el respeto de quienes lo enfrentaron y lo acompañaron, porque no jugó para ser una estrella. Jugó para demostrar que el esfuerzo también brilla. El niño de Ocotlán que soñó entre la adversidad, el defensor que nunca bajó los brazos, el hombre que hizo de su historia un ejemplo. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Carlos Arnoldo Salcido Flores, el guerrero inquebrantable. El fútbol no fue su destino, fue su salvación. De adolescente, Carlos Salcido no soñaba con Europa ni con estadios llenos. Soñaba con tener un trabajo estable, un poder comer diario, con no regresar a dormir en la calle en Guadalajara donde había pasado tantas noches. Un día, jugando en las canchas de tierra de un barrio llamado El Retiro, fue visto por un visor del Club Deportivo Guadalajara. Pidieron que fuera a probarse. Salcido tenía 20 años, y en un mundo donde la mayoría debuta antes de los 18, parecía demasiado tarde. Pero no lo era. Su disciplina, su fuerza física y su inteligencia táctica llamaron la atención. En cuestión de meses, pasó de jugador amateur a formar parte del plantel del Tapatío, el equipo filial de Chivas. No tenía representantes ni contactos. Lo único que lo sostenía era su carácter. En 2001, Oscar Ruggeri, entonces técnico de Chivas, lo vio entrenar y pidió que lo subieran al primer equipo. Ese año debutó en Primera División, en un partido contra La Piedad, en el Estadio Jalisco. Fue un debut discreto, pero para Salcido era como haber tocado el cielo. A partir de ahí, su carrera despegó con una velocidad inesperada. De lateral izquierdo, pasó a ser central, un defensor rápido, agresivo y con salida limpia desde el fondo. En poco tiempo se ganó la confianza de los entrenadores y el respeto de compañeros y rivales. Entre 2004 y 2006 se convirtió en uno de los pilares de Chivas. Jugó más de 140 partidos. Fue parte del plantel que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2005. Se convirtió en un referente de la defensa mexicana. Su rendimiento lo llevó a la selección nacional, con la que debutó oficialmente en 2004 bajo el mando de Ricardo Lavolpe. Salcido pasó de soldar metales en un taller a enfrentar a Ronaldinho, Adriano y Juan Román Riquelme en un mismo torneo internacional. La transformación era total. Lo que para muchos era una carrera improbable, para él fue simplemente la consecuencia de no rendirse, porque cada paso, cada entrenamiento y cada balón dividido
Era una forma de honrar a su padre, a su madre y a ese niño que alguna vez durmió bajo una marquesina soñando con un futuro mejor. Salcido entendió pronto que el talento te abre puertas, pero el carácter te mantiene dentro. Y justo cuando su nombre empezaba a sonar fuerte en México, el destino volvió a tocar su puerta, esta vez desde Europa. El PSV Eindhoven, el equipo que había tenido a figuras como Romario, Ronaldo y Cocu, quería fichar a un defensor mexicano. Era el año 2006 y su mundial en Alemania estaba por comenzar. Salcido no lo sabía aún, pero esos días marcarían el inicio del capítulo más grande de su vida futbolística. El año era 2006. México terminaba su participación en el Mundial de Alemania. Y mientras el mundo hablaba de nuevas promesas, en Europa había un club que seguía con atención a un defensa mexicano diferente. El PSV Eindhoven necesitaba reemplazar a Alex, su central estrella. Y los informes de los visores eran claros. Hay un jugador en Chivas con fuerza, liderazgo y una mentalidad extraordinaria. No tiene miedo. Semanas después del Mundial, el fichaje se confirmó. Carlos Salcido se convertía en un nuevo jugador del PSV Eindhoven. Tenía 26 años y por primera vez en su vida iba a vivir fuera de México. Llegó a los Países Bajos con un pequeño grupo de maletas y un gran desconocimiento del idioma. No hablaba inglés ni holandés, pero hablaba el lenguaje universal del fútbol. Desde el primer entrenamiento, impresionó al técnico Ronald Koeman por su intensidad, su concentración y por ese estilo de jugador que parece no conocer el cansancio. Su adaptación fue inmediata. Debutó en la Eredivisie en agosto de 2006. Al final de esa temporada, ya era campeón de liga. El PSV ganó el título con un punto de ventaja sobre el Ajax y Salcido jugó casi todos los partidos de titular. En Holanda se convirtió en símbolo de constancia. En cada barrida, en cada cruce, había una mezcla de técnica y orgullo. A los pocos meses, los aficionados lo adoptaron como uno de los suyos y le decían el mexicano de hierro. La temporada 2007-2008 consolidó su legado, bicampeón de la Eredivisie, nombrado en el once ideal del torneo, una figura habitual en los partidos de la Champions League. Enfrentó rivales como el Liverpool, el Arsenal, el Milan, y dejó claro que su nombre ya tenía peso en el fútbol europeo. Pero más allá de los títulos, hubo algo más profundo, un respeto ganado a pulso. El PSV era una institución con historia, disciplina y cultura táctica. Salcido se integró con humildad que lo distinguía de muchos extranjeros. Vivía en Eindhoven con su familia, aprendía holandés por las noches y en los entrenamientos era de los primeros en llegar y de los últimos en irse. Un día, su compañero Jefferson Farfán lo describe así: Salcido no habla mucho, pero cuando te mira y te dice que corras, corres. Su paso por el PSV lo transformó. Ya no era el joven que buscaba sobrevivir, sino un líder que representaba a México con orgullo en Europa. Un jugador maduro, confiable y respetado. En 2009, después de 3 años llenos de títulos y noches de Champions, Salcido sintió que su ciclo en Holanda estaba por terminar. El destino lo llevaría a una nueva prueba, la liga más exigente del planeta, la Premier League. Después de 3 años brillando en Holanda, Carlos Salcido necesitaba un nuevo desafío. El destino lo llevó a Inglaterra, a la liga más intensa, más física y más exigente del mundo. En el verano de 2010, el Fulham Football Club anunció su fichaje. El mexicano llegaba a Londres, a un equipo que había sorprendido a Europa meses antes jugando la final de la UEFA Europa League. Pero la Premier League es otra historia. Era correr más, chocar más, pensar más rápido. Era el tipo de fútbol donde cada error se paga con un gol. Salcido no lo sabía, y aunque su adaptación fue difícil al principio, nuevos horarios, nuevo idioma, nuevo clima, su compromiso no cambió. En cada partido dejaba todo, su estilo
basado en el esfuerzo y la lectura de juego, encajó en una liga que premia a los que nunca bajan los brazos. Durante esta etapa, el Fulham vivía entre la lucha por mantenerse y los sueños europeos. Salcido se convirtió en un jugador confiable para Mark Hughes, y su experiencia lo volvió una pieza valiosa en el vestidor. Jugó más de 70 partidos oficiales en Inglaterra, siempre con el mismo sello, la entrega total. Pero lejos de casa, el fútbol también te confronta contigo mismo. Las lesiones, la distancia con la familia, el clima gris de Londres, todo empezaba a pesar. En entrevistas posteriores, Salcido lo reconocería. No era el fútbol, era la vida fuera del campo lo que más me costaba. Su paso por la Premier League lo fortaleció aún más. No dejó títulos, pero sí respeto. Los rivales lo reconocían como un defensa que no se rendía nunca. Y aunque el brillo de la Eredivisie quedaba atrás, Inglaterra lo curtió, lo templó, lo hizo más fuerte. En 2012, después de 2 temporadas en Londres, decidió volver a México. El cuerpo pedía una pausa, pero el alma seguía queriendo competir, y fue entonces cuando apareció Tigres, un club que buscaba experiencia, liderazgo y carácter. Carlos Salcido regresaba al país que lo vio crecer, no como promesa, sino como referente. No volvía a terminar su carrera, volvía para liderar una nueva historia. Hay regresos que no son retroceso. Hay quienes vuelven a casa para enseñar lo aprendido, para dejar huella en una nueva generación. En el verano de 2012, Carlos Salcido regresó a México. Firmó con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un club con hambre de gloria, con un proyecto sólido y una afición que exigía pasión. Llegaba con 32 años, después de 6 temporadas en Europa, con la madurez de quien ya había visto todo en el fútbol. Muchos pensaron que su mejor etapa había quedado atrás. No podían estar más equivocados. Desde su primer torneo, Salcido se convirtió en el líder natural. El técnico Ricardo Ferretti lo conocía bien. Sabía que en él no solo había un jugador, sino un ejemplo. Un profesional que entrenaba con la misma intensidad con la que jugaba una final. Lo usó como defensa central, lateral e incluso como mediocampista. Versátil, táctico, sereno. El jugador ideal para sostener el equilibrio en un equipo repleto de talento. Con Tigres, Salcido vivió una segunda juventud. Entre 2015 y 2018 levantó 3 títulos de Liga MX, una Copa MX y 3 campeón de campeones. Fue parte del grupo que marcó el inicio de una era dorada en el club, junto a Gignac, Juninho, Dueñas y Nahuel Guzmán. Pero más allá de las medallas, su impacto fue emocional. Su experiencia europea ayudó a moldear la mentalidad de un vestidor ganador. Ferretti lo describía así: Salcido no grita, enseña. Es de los que lideran con el ejemplo. Y así fue. En cada entrenamiento, en cada charla, Salcido recordaba que el fútbol se juega con respeto, que el éxito no se hereda, se construye. Con Tigres encontró algo que no se mide en estadísticas: el reconocimiento de su propio país. Después de tantos años lejos, la afición mexicana volvió a verlo como uno de los suyos. Un veterano que nunca dejó de darlo todo. En el 2017 levantó un título en la Apertura. No era solo otra copa. Era el cierre perfecto de un ciclo de aprendizaje y orgullo. De aquel niño que trabajaba en un taller al campeón que lideraba uno de los equipos más poderosos de México. Su historia en Tigres fue más que fútbol, fue una lección, que la grandeza no siempre está en ser el más talentoso, sino en nunca olvidar de dónde viene. Y aunque el tiempo empezaba a correrle en contra, Salcido aún tenía fuego, porque el guerrero de Ocotlán no sabía jugar a medias. El siguiente capítulo lo encontraría nuevamente con la bandera mexicana al pecho, en el escenario que más amaba, el de los mundiales. Vestir la camiseta de la selección mexicana no fue un sueño, fue una consecuencia. Una consecuencia de años de esfuerzo, de caídas y de carácter.
Carlos Salcido debutó con el Tri en 2004, bajo el mando de Ricardo Lavolpe, en una generación que mezclaba juventud y jerarquía. Osvaldo Sánchez, Márquez, Torrado, Pavel Pardo. Desde sus primeros partidos, demostró que podía jugar donde hiciera falta, central, lateral o mediocampista, siempre con la misma entrega. Su primer gran torneo llegó en la Copa Confederaciones 2005 y un año después, el Mundial de Alemania 2006. Aquel fue su primer gran escenario. Enfrentó a jugadores como Cristiano Ronaldo, Deco, Figo y Messi, y se ganó el respeto del mundo. México cayó ante Argentina en un partido inolvidable, pero Salcido se marchó sabiendo que había estado a la altura. Sudáfrica 2010 lo encontró en su plenitud. A los 30 años, era ya un defensa consolidado en Europa, referente del PSV y voz de experiencia en el vestidor. Fue titular en todos los partidos. Ese mundial dejó imágenes que lo definen: su carrera incansable, su mirada firme, su entrega absoluta. Bajo el mando de Javier Aguirre, México volvió a superar la fase de grupos, pero la historia se repitió ante Argentina. Salcido, sin embargo, fue uno de los más destacados del torneo. Un año después, llegaría su único título con el Tri, la Copa Oro 2011. En una final vibrante ante Estados Unidos en Pasadena, México ganó 4-2, y Salcido levantó el trofeo como símbolo de una generación que recuperó el orgullo. Fue el reconocimiento a su constancia. Ese día sentí que todo había valido la pena, diría después, que cada sacrificio, cada noche lejos de casa, había tenido sentido. Pero lo mejor aún estaba por venir. En 2012, como uno de los 3 refuerzos mayores de la selección olímpica, fue convocado por Luis Fernando Tena para disputar los Juegos Olímpicos de Londres, y allí su papel fue mucho más que futbolístico. Fue líder de un grupo, el equilibrio entre la juventud y la experiencia, el guía de una generación que soñaba con lo imposible. El 11 de agosto de 2012, en el mítico estadio de Wembley, México enfrentó a Brasil en la final olímpica, un equipo lleno de estrellas: Neymar, Marcelo, Hulk, Thiago Silva. Pero aquel día, el alma del Tri fue la misma que había resistido tantas veces, la de Carlos Salcido. Orden, calma, liderazgo. Fue su voz la que mantuvo la concentración. Su temple, el que guió a una defensa que jugó un partido perfecto. México ganó 2-1. Oro olímpico, uno de los triunfos más importantes en la historia del fútbol mexicano a nivel varonil. Cuando sonó el silbatazo final, Salcido levantó los brazos, miró al cielo y supo que ese momento no se repetiría. No fue mi gol, ni mi pase, ni mi partido. Fue nuestro sueño hecho realidad. Ese oro lo elevó al nivel de leyenda, porque no todos los héroes se forjan en los mundiales. Algunos lo hacen en los Juegos Olímpicos. El tiempo pasó y llegaron nuevos nombres, nuevas caras, pero Salcido seguía siendo indispensable. Su experiencia era una guía silenciosa para un grupo que buscaba la identidad. Brasil 2014 fue su tercer mundial. Muchos pensaban que sería suplente. Terminó siendo titular, jugó los 4 partidos del torneo, incluido el inolvidable duelo ante Holanda en Fortaleza. Aquel día, México rozó los cuartos de final, y aunque el penal de Robben cambió la historia, Salcido se fue con la frente en alto. Ese fue su último partido mundialista, su cierre perfecto con la camiseta verde. 118 apariciones con la selección, 12 años de servicio, 3 Copas del Mundo, una Copa Oro y un legado imposible de discutir. Lo suyo no fue el protagonismo, fue la lealtad, el ejemplo del jugador que entiende que representar a su país no es una oportunidad, es una responsabilidad. Salcido no fue capitán con brazalete, pero sí con ejemplo, porque en cada partido, en cada carrera, demostró lo que significa portar el escudo de México con orgullo. Y cuando aquel último himno sonó en Brasil 2014, el niño de Cotlán, que había soñado con tener una vida mejor, entendió que había cumplido, no solo como futbolista, sino como mexicano. Hay historias que terminan lejos de los reflectores, sin flashes, sin micrófonos, sin despedidas masivas, pero esas, muchas veces, son las más verdaderas.
Después de su última participación mundialista, Carlos Salcido comenzó a cerrar su ciclo con la serenidad de quien lo dio todo. Volvió al fútbol mexicano, primero con Guadalajara y más tarde con Veracruz. Aportaría lo que mejor sabía: experiencia y liderazgo. No lo movía el dinero ni la fama, lo movía el amor al juego, ese mismo amor que lo había sacado de las calles de Guadalajara, que lo había llevado a Europa y que lo había hecho campeón olímpico. En 2019, tras casi 2 décadas de carrera profesional, anunció su retiro, sin lágrimas, sin discurso, sin homenaje, solo gratitud. Volvió a Ocotlán, su tierra, ahí donde todo empezó, y no volvió para recordar, sino para construir. Abrió una escuela de fútbol para niños y jóvenes, apoyó proyectos sociales y comenzó una vida dedicada a compartir lo aprendido. Porque más allá de los trofeos, su verdadero legado no se mide en títulos, sino en el ejemplo, en demostrar que la humildad y la disciplina pueden cambiar destinos. Su nombre no genera controversia, genera respeto, porque su carrera fue limpia, coherente, fiel a sus valores. No buscó ser ídolo, se ganó ser referente. Hoy, cuando se habla de mexicanos que triunfaron lejos de casa, su nombre aparece inevitablemente al lado de los grandes, no por los goles ni por las portadas, sino por lo que representó: la lucha, la constancia, la dignidad. Carlos Salcido no fue el más mediático, pero sí uno de los más admirados. El futbolista que nunca se olvidó del niño que fue, el guerrero que supo ganar. Porque al final, su historia no se trata solo de fútbol, se trata de vida, de superación, de entender que los sueños también nacen en los lugares más humildes. El niño de Ocotlán que trabajaba en un taller, el joven que durmió en la calle, el hombre que levantó el oro olímpico en Wembley y que un día, en silencio, volvió a casa con la paz de haberlo conseguido todo. Carlos Salcido, el guerrero de Ocotlán, el hombre que convirtió el esfuerzo en legado. Hay futbolistas que nacen con talento y hay otros que lo construyen con sudor, con carácter, con fe. Carlos Salcido pertenece a esa segunda especie, la que no espera oportunidades, las provoca, la que no se rinde, ni cuando el camino parece imposible. Desde las calles de Ocotlán hasta los estadios de Europa, desde el taller mecánico hasta el oro olímpico en Wembley. Su vida fue una lección silenciosa, y el trabajo digno, la disciplina y la humildad también pueden llevarte a la cima del mundo. No hubo lujos, no hubo portadas, hubo constancia, hubo amor por la camiseta, hubo respeto por el juego. Por eso, cuando se hable de los grandes futbolistas mexicanos que triunfaron lejos de casa, Carlos Salcido siempre estará ahí, como símbolo de lo que representa ser mexicano: resistir, levantarse, seguir soñando. Porque triunfar lejos de casa no se trata solo de ganar partidos, se trata de ganar respeto, de ganar tu lugar en la historia y de nunca olvidar quién eres. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.